como comentábamos al principio del programa, hoy tenemos, la verdad, un invitado de lujo y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida y agradecerle que nos acompañe a Francisco Abundis. Paco, muchas gracias. Y sobre todo con un tema muy interesante. Gracias. Bueno, que tuvo un gran éxito midiendo la opinión pública, el sentimiento de los mexicanos está bastante claro. Felicidades por todo lo que has venido haciendo. Pero ahora ayúdanos a entender cómo votamos. Tu encuesta de salida ha sido efectivamente, una vez que votamos, nos ha dado mucha información de efectivamente pues la estructura, ¿no?, social, actitudes y todo lo demás. Empecemos por la parte, si te parece, demográfica. Por ejemplo, ¿votaron igual los hombres que las mujeres? Tenemos un fenómeno de mayor voto de mujeres, ¿no?, que se puede tal vez explicar porque los hombres tienen tal vez mayor movilidad demográfica en términos de migración y entonces eso haría que no actualices tu credencial de elector. Pero esa sería una de las explicaciones, porque ya desde 2009 tuvimos ¿Otra que somos más responsables? Que son más cívicas, esa sería la otra. Esa sería la otra explicación. Muy oportuno, ¿sí? Es verdad. Pero lo que es cierto es que, digamos, eso en número de votos. Lo que tenemos como sesgos, lo que se conoce como en Estados Unidos como el gender gap, ¿no?, la brecha de género. Sí tenemos que más hombres en un diferencial de 10 puntos votaron por López Obrador que mujeres. Y Ricardo Anaya, que tenía una ventaja entre las mujeres, la fue perdiendo, de tal manera que al final el sesgo fue mínimo. Fue de 1 punto, 2 puntos a su favor 21, entre mujeres. 23. Exactamente, y en el caso de José Antonio Meade es similar. El diferencial, 19-12. Ahí la teoría, ¿no?, algunos simpatizan con ella, con esta teoría, no, es la de aversión al riesgo. En principio las mujeres son más aversas al riesgo y entonces prefieren opciones más institucionales o más conservadoras. La institucional sería Meade, la conservadora sería Anaya. Pero queda claro que si hay un voto, hay un sesgo muy claro de género. 65-49 hombres, 65-49 mujeres para López Obrador. Y perdón, nada más. Bronco, más mujeres que hombres. Exacto, ahí explícame ese, por favor. Para serles franco, aunque sea un porcentaje mínimo, no pero tengo una 9% de las el macho alfa, ¿no?, femenino y 2 del masculino. Sí, yo creo que ahí explícame eso, por favor. Entiendo mejor las razones de voto por Jaime Rodríguez. De hecho es el que la gente fue el más votado por razones económicas, por ejemplo. Eso lo entiendo porque tiene una propuesta muy clara, ¿no? Y el Bronco. Ajá, sí, fue. Digamos, me salté un poco los temas. Ese lo tengo más claro. Me parece que la explicación que estás dando, Leonardo, es una alternativa. Si era alguien que ofreció una política muy dura en términos de seguridad. Podría ser él una de las explicaciones. Y macho resolutivo, así, enfrentado. No, es que sí es asombroso el número de mujeres. Ahora, a mí me llamó muchísimo la atención. De todos los números que podemos revisar, les diría que es donde habría que tener un poquito más de cuidado. Porque es un porcentaje muy pequeño el que tenemos de exactamente, ¿no? Es decir, si medimos al Obrador en 54% en encuesta de salida, a Ricardo Anaya en 22%, en 16 puntos para mí, pero es una muestra de no más de 1,500 casos. Entonces el 5% del Bronco queda con muy pocos Entonces, casos. En términos de género, más hombres votaron por López Obrador. Eso sí es muy claro. Y el más claramente femenino en su digamos, votos es el Bronco, ¿no? Así es. Pero nuevamente hay que tener cuidado porque es una muestra muy pequeña, pero hay una explicación muy clara de por qué hay un sesgo de voto femenino para Anaya y para José Antonio Meade, ¿no? El siguiente demográfico interesante es edad. Edad porque se esperaba que los jóvenes se volcarían con López Obrador y en realidad se volcaron con el Bronco. Sí, bueno, ese es otro, tenemos el segmento de 18 a 25 claro. años. Ese sí tiene una explicación, digamos que ya veníamos previendo. El perfil de López Obrador era muy similar al del independiente. De ser el voto tal vez más disruptivo, más radical, más antisistémico, y en perfiles, eso ya lo veíamos desde enero, febrero, en un foro que se organizó en el CIDE, presentamos datos y para algunos datos eran calcas de sus posiciones respecto a ciertos temas. Pero nuevamente es un poco contraintuitivo, ¿no? O sea, porque el de la edad, a ver, el segmento de 18 a 25 años. Es contraintuitivo porque se esperaba que por ejemplo, un candidato joven como Anaya
Eso que dices es muy importante porque a diferencia de las preelectorales, donde lo teníamos entre jóvenes y mujeres bastante popular, creemos que en los últimos meses, que fue cuando cayó, ¿no? Digamos, según la serie que veas, pero nosotros nunca lo tuvimos muy arriba, pero a nosotros sí se nos cayó básicamente unos 5 puntos, por lo menos. Lo llegamos a tener en 28, 29 y quedó en 22. Y parte de esa caída se explica entre jóvenes y mujeres. Un poco la sorpresa es que no tanta gente votó por López Obrador como se pensaba. Hay un segmento muy que me parece a mí muy interesante, que no es el de los primovotantes, no es el de 18-24. Hay que recordar que de 18 años teníamos 2 millones de potenciales votantes, 19 años otros 2 millones y entre 20 y 24 teníamos 11 millones. Sí, claro. 15 millones ahí. Eran 15 millones de votos. El siguiente segmento es donde hay un sesgo a favor de López Obrador. A mí me parece 26 a 35, 25 a 35. Y ese me parece muy interesante porque son los que hace 6 años eran primovotantes, por lo menos un segmento. Y ese segmento se lo llevó hace 6 años López Obrador y se lo vuelve a llevar. Se lo vuelve a llevar, exacto. O sea, se mueven, exacto. Los del 132 siguieron con él. Siguieron, exacto, y más que los primovotantes. Aunque ahí también es donde mejoró sus cifras Ricardo Anaya, es donde saca 25%, me refiero es el segmento en el que obtuvo mayor. Un leve sesgo de voto joven a favor y el voto de PRI. Y donde perdió el PRI, clásico. 8%. O sea, es a mayor edad, mayor preferencia. Totalmente. El PRI no se desdibujó. Voto canoso. Más abajo, pero sigue siendo el mismo PRI. Que curiosamente, a la inversa que el Bronco en los primovotantes se llevó 16% y baja totalmente. Ese sí tiene mucho más explicación y sí lo habíamos visto desde las preelectorales. Luego, otros 2 datos que parece que han sorprendido para un candidato llamado de izquierda es el estrato social y el ingreso. Escolaridad. Pero nada más recapitulando. Entonces, los jóvenes primovotantes, ¿cómo quedaron? Y después decías, bueno, por la victoria de López Obrador ganó en prácticamente todos los segmentos. Así es, ganen todos. Pero recapitulando así más. Ganen todos, no hay, hombres. No tiene, hombres otra vez. De 26 a 35 años. Así es, más que los jóvenes, más que los primovotantes. Y es el único estrato donde tiene algún sesgo. O sea, en el resto se comporta normal. Los priistas normal y, como bien dices, Mónica, los panistas cayendo con la edad, que, digamos, esa pendiente en el caso de Calderón o Fox era infinitamente más pronunciada, ¿no? Está en esa variable está un poco desdibujado el PAN, ¿no? ¿Y aquí ibas a escolaridad o a ingreso? A escolaridad e ingreso, que están correlacionadas y se comportan de la misma manera. ¿Cómo están? Se esperaría que un candidato, ¿no?, de izquierda fuese votado por aquellos que tienen menos ingresos o tienen menos escolaridad, y aquí funcionó al revés. Y ese otra vez es un perfil que ya veíamos desde el 12, pero que ahora la pendiente es mucho más clara. Digamos, en el caso de universitarios o más, el sesgo es hasta de 10 puntos, llega a 65%, cuando el promedio, decíamos, lo votó el 54%. Así es. Entonces, es un sesgo muy claro. Si vamos, a digamos, la inversa del PRI. Exactamente. Que los a menor escolaridad, mayor voto por el PRI. Exactamente. Y de ahí para abajo. Y si vemos el otro extremo de López Obrador, está 10 puntos por debajo de su promedio los que no tienen escolaridad, sin estudios, o los de primaria 49. Los menos favorecidos votaron menos por el. Así es, los de primaria 49%, 5 puntos por debajo del 54%, y ya se regulariza en secundaria, ¿no? En preparatoria se va otra vez arriba y se va hasta 59, 5 puntos arriba del 54. Yo creo que estas dos, ingreso y escolaridad, son las 2 variables que presentan más pendiente o más sesgo. El del PRI, como dices, es el clásico, es el típico. Sin estudios, fíjate, obtuvo 16 puntos y décimas José Antonio Meade. Bueno, entre la gente sin escolaridad, 31 puntos, casi se dobla. O sea, es un sesgo clarísimo. Primaria está 6 puntos arriba porque queda en 26, secundaria está en el promedio, preparatoria 10, universidad o más 7%. Nadie. Que también es contraintuitivo, ¿no? Tratándose del perfil del candidato, ¿no? Tú pensarías que la gente simpatice con alguien de escolaridad, pero al final ahí nos quedamos siempre con lo que el tema del PRI. ¿no? Es decir, que es un poco esta variable que es fundamental, que es la aprobación presidencial y cuánto le impactó. Segmento lo tenían perdido. Y nuevamente ahí el PAN está medio desdibujado, porque tú esperarías, o sea,
¿Cómo están los datos del PAN? Promedio, ¿no? Es básicamente, si te mueves respecto al 22, sin escolaridad 21, primaria 24, secundaria 20, preparatoria 23, universidad más 20. Es decir, no hay una tendencia clara. Y ya en el correlato de la ingreso, ¿no? Está muy correlacionado. Tenemos que, conforme más gana, digamos, el entrevistado, en este caso el votante, en el extremo están más de 15,000 pesos al mes, está otra vez casi 10 puntos arriba del promedio, pues está en 64, entre 4,000 y 15,000, 59%, en el siguiente estrato, 57%, y al final en el más bajo, 44%, 10 puntos abajo. Digo, y nuevamente el PRI tiene el clásico, ¿no? A menor ingreso, mayor preferencia, va en niveles de 29, 14, 8. Y nuevamente tienes un PAN ahí desdibujado. O sea, podría ser primero los pobres que no necesariamente votaron por mí. Eso es muy interesante. Este perfil sí ya tenía algunas similitudes con el 12, con el que rompes con el del 6. En el 6 sí era a mayor edad, mayor preferencia por López Obrador, con su programa de gente de la tercera edad, y mayor escolaridad. Y en ingreso y escolaridad sí quedaba claro que a menor escolaridad, menor preferencia. Esos dos se revirtieron. Respecto al 6, que no respecto al 12. En el 12 ya empezábamos a ver estos, lo que ves que ahora la magnitud es lo que impresiona. Leonardo, es tal cual, ¿no? Primero los pobres que no son exactamente los votantes de López Obrador. Exactamente, pero yo creo que ahí, y es no ganó ahí, ¿no? No ganó ahí en ese segmento, no que no hayan votado por eso. Exacto, sí. Así es. ¿Y el Bronco cómo está? El Bronco, entre los jóvenes quedamos que porque fueron cerca de 3 millones de votos. Yo creo que es un tema que hay que analizar con más detalle. Así es, bueno, de hecho ya hay algunos colegas académicos, un ex consejero, Jesús Cantú, que ya quiere hacer un estudio específico para ver que vale la pena. ¿Cómo está en escuela? No es muy claro. Al final sí tiene una tendencia más positiva entre universidad y más, está 3 puntos arriba, un sesgo de 3 puntos, cuando sacó 5. No, o sea, tiene la misma pendiente. Sacó 5 y tiene 8, a eso voy 8 en preparatoria y 8 en universidad y más. Y esto otra vez ya lo habíamos visto desde enero, básicamente. En enero ya habíamos hecho un perfil, en ese momento también estaba Margarita, de los votantes independientes del Bronco y de Margarita. ¿Tú lo asocias más a ser candidato independiente o al perfil específico del candidato? Yo creo que primero va lo de independiente y luego él, ¿no? Porque ya la opción de independiente es un voto de un nivel de sofisticación, ¿no? Que lo contemples. Pues le he hecho de Cantú, pero sí, si uno empieza a decir que votaron por el Bronco, pues señoras, o sea, fundamentalmente, universitarias el doble de la votación promedio que tuvo. Nos dice algo de ese grupo social, nos dice algo también de las candidaturas independientes. Bueno, ya terminamos con los demográficos. Ahora hay que, digamos, si vemos cómo están las entregas que estamos haciendo en este análisis, esto es la teoría sociológica básica, se llama la Escuela de Columbia, es votas según quién eres, ¿no? Luego viene la escuela psicológica, votas según qué piensas. Y ahí hay un derivado que se llama issue voting, que es votar por una causa específica. Lo que te preocupa. Y los terminájanos en inglés no son gratuitos, ¿no? Son los que han desarrollado más estas teorías en Estados Unidos. Entonces, viene todo el capítulo de ¿Cómo tiene la formación americana? Yo había hecho situación de clase y posición de clase. Exacto. Pero esa es la escuela francesa. Esa es la escuela francesa, europea continental. Exactamente. Sólida sociología electoral. Es muy interesante, y aquí sí, pues la verdad es que estamos muy contentos con nuestros, pues nuestro banco de datos, porque tenemos información para comparar desde 2003, o sea, cómo se ha comportado el electorado en los últimos 15 años. Y entonces tenemos, por ejemplo, el registro de en qué momento decidió su voto, desde el 3, el 6, el 12, el 15 y ahora el 18. Cuenta, ¿cómo se ha movido? Me parece que la variable más interesante, bueno, creo que hay las 3 razones más interesantes que se mueven más, digamos, es siempre vota por el mismo partido, cuando supe quiénes eran los candidatos durante la campaña o hoy en la urna, ¿no? El extremo de volatilidad, que es la que menos se mueve, ¿no? Entonces, digamos, reporto primero lo más irrelevante. Lo que menos se mueve es hoy en la urna,
En el 2003 fueron 13 puntos, en el 6 fueron 8, en el 9 fueron 13, quedó en 14, no hay gran cambio, ¿no? O sea, igual, ¿no? Digamos, eso nos quita cualquier excusa a los que estamos viviendo para decir, es que la gente cambió en el último minuto. Sí, el mero día cambia de opinión. Sí. ¿No? Tienes entre 8 y 14. Se ve bastante regular, pero ve, siempre voto por el mismo partido. En 2003, 47% de los electores a la salida de la casilla dijo que votaba por el mismo partido. En el 6 se caía 44, en el 9 se caía 38, en el 12 se caía 37, en el 15 se caía 31 y en esta última elección solo 19%. O sea, es una caída de 30 puntos. O sea, la identidad partidista a la baja, digo, y esto sí pues, sirve de consuelo aquí y en el mundo. No, por supuesto. ¿No? O sea, las lealtades, las entidades partidistas. Sí, y habría que meter ahí también un elemento ideológico, ¿no? Que también las ideologías están muy cuestionadas, ¿no? Ya que es la izquierda, que es la derecha, ya no está claro. De las alianzas incluso puede incidir en esto, ¿no? Porque ya la gente ya está viendo alianzas de uno y otro lado y entonces ya perdes un poquito, ¿no? Y también los movimientos de la clase política, ¿no? O sea, un día eres perredista, otro día eres morenista, un día eras panista, el otro priista, o sea, todo eso, ese tipo para la gente hace que pierda el plano, ¿no? Entonces el partido ya no es indicador, en todo caso lo es el candidato, como pasa en esta elección. Luego, esto hay que decirlo, en lugar de poner... Impresionante. Sí, 30 puntos de cambio en los últimos 15 años. Aquí, explico un poco por qué estas categorías. Es más fácil para el elector ubicar más que temporalidad, si lo decidí hace 6 meses, hace 3 meses, un mes, más que con un evento, ¿no? Y el evento es durante la campaña, o cuando supe quién era el candidato, o siempre votó por el mismo, ¿no? Pero en todo caso, subrayaría un punto a partir de lo que nos dices, que no hay manera de llamarse a sorpresa. Exacto. El asunto fue gradualmente presentándose elección tras elección. Exactamente, ¿no? Como una lenta avalancha. Exactamente. ¿No? Valga la paradoja. Y las tendencias se van pronunciando nada más, y digamos ahí lo que cambia es la pendiente. La más pronunciada con mucho es siempre voto por el mismo partido. 30 puntos de diferencia entre el 3 y esta última elección. Cuando supe quién era el candidato, interesante porque sube de 20 puntos hace 15 años en el 3 a 30. ¿No? Ese es su digamos... Cuando supe quién era el candidato. Cuando supe quién era el candidato. Y digamos, explica buena parte del voto del López Obrador. 35% de la gente dijo que, digamos, en el agregado, en el promedio de todos es 30, pero para López Obrador es 35. Es el más alto de todos. Claro, porque es un voto asociado directamente con la persona. Que es una forma de medir candidato también, ¿no? Y luego, durante la campaña, que también es interesante, en 2003, doy los extremos, era 19%, pasó a ser 36%. O sea, las campañas sí cuentan. Totalmente, para quien diga que no. Así es, no, las campañas, y cuentan más para unos que para otros, ¿no? Si ya vamos por candidato, por ejemplo, para quien contó más la campaña, que parece obvio decirlo, pero ver los números es mejor, 57% del voto del Bronco. Sí. Es impresionante. Se decidió durante la campaña. Claro, si no lo conocía nadie, ¿no? Era más o menos obvio. El segundo lugar es ahí Ricardo Anaya con 40%, ¿no? 4 de cada 10 votos de Anaya se decidieron durante la campaña, y como era de esperarse, el que menos tiene es José Antonio Meade, ¿no? Que fue solamente el 25%. López Obrador está un poco en el promedio, está 2 puntos arriba, es 36 en el agregado de todos, él tiene 38. Sí, así es. Siguiente categoría. Pero perdón, nada más, fíjate que también es un dato muy impresionante. Quiere decir que, simplificando el tema, quien hizo la mejor campaña pues fue el Bronco, exactamente, porque de no conocerlo y de no proporcionalmente tuvo una campaña muy efectiva, ¿no? O sea, supo, digamos, ¿no? dirigirse a su audiencia, y fue el que y era el que tenía niveles de conocimiento más bajos. Exactamente. ¿no? Entonces tenía todo para... Claro. Cuando supe quiénes eran los candidatos, nuevamente López Obrador, 35%. O sea, él, como peso específico de candidato, es el que importó más de todos. Luego vendría Jaime Rodríguez con 26, o sea, de su voto, de su 5%, uno de cada 4 es el Bronco, yo voy con él, ¿no? O sea, cuando se definió la candidatura independiente por él. Luego vendría Anaya, 24, y pues aquí sí hay una especie de castigo a José Antonio Meade, solamente 14% de su voto viene digamos, se le puede atribuir a él. Cuando supe que era José Antonio Meade, ¿no? 14%. 14%.
Quizá fue anticlimático para los priistas. ¿No? Ese es parte del argumento, ¿no? Yo creo que la variable va más por el tema de la aprobación de la administración, pero bueno, tema sobre el que iremos más adelante. Y siempre voto por el mismo partido, obviamente el que tiene más es José Antonio Meade, la mitad de su voto es voto duro, 49%. Oye, doctor, hagamos una brevísima pausa, ¿te parece? Vamos a hablar, por supuesto, seguir hablando de esta encuesta. Regresamos, Verónica, en un momento. En la pasada elección, personas entre 26 y 35 años fueron quienes más votaron por Andrés Manuel López Obrador. Datos proporcionados por Parametría. Seis de cada 10 mexicanos con mayores ingresos votaron por Andrés Manuel López Obrador, según la encuesta de salida de Parametría. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos platicando con Francisco Abundis, director de Parametría, sobre esta encuesta de salida y sobre justamente, ¿no?, diseccionar cómo votamos los mexicanos el 1 de julio. Y la verdad es que han salido temas muy, muy interesantes. Ya vimos la parte demográfica de quienes votaron y por quiénes lo hicieron, por edad, por género, por nivel socioeconómico, por estudios. Estábamos hablando justo de cuándo la gente decide su voto, y también ahí muy importante, ¿no?, los números que nos estabas dando, la identidad partidista a la baja, es decir, quien siempre vota por el mismo partido, en buena medida cuando se supo quiénes eran los candidatos, y durante la campaña la gente es cuando toma esta decisión, ¿no?, en mayor proporción. Y varía según el candidato. Exactamente, para unos es más durante definitorio. La campaña fue muy importante para Jaime Rodríguez y para Ricardo Anaya, siempre votó por el mismo partido, la mitad del voto, del voto duro del PRI. De ese vino digamos para José Antonio Meade, ¿no? O sea, ese es su origen. Ahora, los temas, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron? ¿Qué determinó la elección? Ahí tuvimos que hacer un poco un cambio de cuestionario, porque solíamos tener solamente 2 categorías ahí. Teníamos nada más la de inseguridad y economía, o así lo hicimos en el 12, en esa elección, a 6 años en la presidencial. Simplemente damos las 2 categorías porque cuando metemos preguntas abiertas son las 2 con mayor frecuencia, ¿no? Economía, ahí eso reduce desempleo, subempleo, salarios, ¿no? Economía es una gran categoría. Entonces, ¿qué tema fue más importante para usted en esta elección? La inseguridad, la economía, y por literalmente a petición popular en el 15 ya tuvimos que meter corrupción, pero en el 12 no lo teníamos. Entonces, en el 12 fue 35% inseguridad, 30% economía, ambos 32. Bastante parejos, pero inseguridad dominaba. En el 15, 35% inseguridad, 21% economía, 15% corrupción. Se hace una entrada bastante fuerte ya. 15% de la economía. En el 18, la corrupción se va de 15 a 29, es decir, casi crece 100%, según en su propia base. La corrupción, luego la economía de 21 a 28, y este dato va a ser un poco irónico, la inseguridad cae de 35 a 23. La gente pensaría, bueno, entonces estamos mejor en inseguridad, ¿no? Bueno, lamentablemente no es así. Creo que bajo cualquier indicador la inseguridad del país está peor, pero los otros 2 temas pasaron a dominar, en particular la corrupción. Y nuevamente, aquí si lo ves por candidato, tienes distintas pesos exactamente, sí, cada tema. Sí. Para Ricardo Anaya lo más importante fue la inseguridad, 30%. Luego vino la economía, empatado con corrupción, 23-23. Para José Antonio Meade, la inseguridad fue 28%, la economía 23% y la corrupción 20%. La corrupción fue lo menos importante, ¿no? También parece que tiene sentido. Vean lo de López Obrador. Empieza por el más importante. La corrupción, 33%. Fue la inseguridad, 25%. Correcto. Y la economía, 22%. Es decir, si hay quien dice que los exit polls se convierten en mandatos, ¿no? O por lo menos con tu base, ¿por qué te voté? La gente, esto te daría una agenda donde lo que la gente está pidiendo es, en general y en su base, primero me atiendes corrupción, ¿no? Luego me atiendes inseguridad, y es interesante que la economía parece que no es tanto tema. No es que no sea, pero no es la preocupación. Por lo menos ni para su base. ¿Tuviste mucho porcentaje de rechazo en estas encuestas? O sea, ¿cómo se comportó la gente? No, fíjate que es eso de las partes más interesantes, y fue lo que nos hizo también dar desde la preelectoral, creo que un buen estimado.
nuestras tasas de rechazo, de no respuestas fueron muy bajas. Sobre todo si lo comparas con elecciones donde tuvimos muchos problemas como el Estado de México, Coahuila en el 17, o ya no digas en el 16, ¿no? Quintana Roo, Durango, donde las tasas de rechazo y de no respuesta se nos iban a 20. Si tú acabas de salir de votar. O las preelectorales. O las preelectorales, ¿no? Pero es que en un exit poll, en principio, ya ¿cuál es la consecuencia? Ya fuiste a votar, nomás dime qué hiciste, ¿no? Entonces, un exit poll normal. Y hay algo así como de confesión, te canto la ópera completa, por quién voté. Ya me liberé. ¿Por qué razón voté? ¿Qué escolaridad tengo? O sea, te cuentan todo. Esto fue lo que creo que hizo que los estimados fueran, nuestra última preelectoral se pareciera mucho al resultado final, porque todos los números estaban muy alineados, y lo mismo pasó en la encuesta de salida. O sea, son datos en algún sentido muy confiables, porque ya lo ves desde la no respuesta. Muy consistentes. La no respuesta, cuando la tienes en 8 o 10 puntos, es lo normal. Les doy los extremos. Estado de México, un año antes, cuando tienes una no respuesta de 25, 30 puntos, dices, a ver, ¿cómo? ¿Acabas de ir a votar y no sabes qué hiciste? ¿No? Es ahí donde dices, aquí hay algo raro, ¿no? O aquí me estás ocultando algo. Aquí la verdad es que me parece información bastante confiable comparada con otros exit polls, precisamente porque no tuvimos que ni modelar. Ya. Oye, y a los votantes del Bronco el tema de la economía, ¿no? El tema fue lo que más les preocupó. Eso se me hizo muy interesante. Sí. ¿Cuál sería tu casi dos de 3 votos. Sí. Dijo que fue por economía, 56%, perdón, un poco más de la mitad, bueno, casi llegando a 60%. Si a mí me hubieras preguntado, me acuerdo más de los temas de mochar la mano y todo eso, lo hubiera asociado más a inseguridad, a lo mejor. Pero fíjate que irónicamente, yo no voté por el Bronco. Yo creo que la propuesta de ir, de tener planes de desarrollo económico que no premien los subsidios. Un simplificador administrativo, o sea, buena parte de su campaña giró en torno a eso. Me parece que sí tuvo mucho impacto. Sí, que parece que esa es la tónica. Y no tengo que ir a Harvard para administrar bien. Sí, esas cosas pegaban mucho. Exacto. Un poco de sentido común, ¿no? La economía puede funcionar trompianamente. Yo creo que fue de los más impactantes. Porque además así lleva el Estado. Y si ves, los números del Bronco también son como muy, en ciertas categorías, son muy acumulables, digamos, son muy visibles. Interesante. Oye, ¿estuvo el presidente Peña en la boleta? Estuvo en la boleta. Yo creo que sí. Sí, claro. Creo que ustedes recordarán una estrategia muy recurrente por candidatos locales de Morena, donde tuvieran la foto o no, tuvieran el abrazo o no, ellos se ponían al lado de López Obrador o lo ponían al lado, ¿no? Era muy común verlo en carreteras, era muy común ver al candidato local, el federal, el presidente municipal, el gobernador, estaba él y estaba López Obrador, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis básica de eso? El capital político del señor le va a alcanzar, ¿no? Va a derramar, que fue lo que terminó pasando, para otros candidatos y otros niveles de gobierno. Baste citar los 17 congresos locales que tiene, ¿no? Sí. Y algún municipio donde no tuvieron candidato, de todas maneras ganó. También ganó, ¿no? Lo cual tiene lo suyo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo creo que a lo que nos referimos con que el presidente estuvo en la boleta, cuando la gente veía a los candidatos del PRI, incluido el candidato a jefe de gobierno de esta ciudad, Miquel, incluido el candidato presidencial, lo que la gente veía era al presidente al lado, ¿no? O sea, nunca lo usaron físicamente, pero da la impresión por estos números que la gente siempre lo que estaba pensando, ¿no? Tú representas al PRI, tú representas... Sí, continuidad, pues una visión muy crítica del gobierno, ¿no? Digamos, este país no está acostumbrado a tener un presidente con niveles de aprobación de 20 bajos, y mucho menos, que yo creo que es un momento crítico para esta elección. Podemos discutir cuándo empezó esta elección, más allá de lo formal o de los calendarios electorales, cuándo empezó. Nosotros creemos que un momento definitivo de esta elección fue enero del 17. En ese momento la aprobación presidencial para nosotros llegó a 15, Lorena Becerra de Reforma llegó a publicar 12. Para el caso es lo mismo, ¿no? Es el caso del gasolinazo. Y un nivel de desaprobación de 86%. Al exsecretario de Hacienda también. Gasolinazo, problemas con el tipo de cambio, índice del consumidor más bajo o de confianza del consumidor más bajo, incluso Trump. Es el peor momento de la administración. Es el peor momento, quedan 6 meses, yo quiero pensar que no, lo dejamos en el paseo, fue el peor, pero en ese mes Morena se fue de 21 a 33 puntos, en un mes.
¿Hubo asociación después con el candidato, justamente? Y luego yo creo que viene, hay que ver cómo llegó a la elección. Sí. Para darles un ejemplo, me remito a nuevamente exit polls de la elección intermedia del expresidente Fox, sí. Del 3 y del 6, la de Calderón del 9 y del 12 y esta. El expresidente Fox llegó con 51% de aprobación en el 3 contra 27% de desaprobación. En la del 6, ¿no? Llegó con 62 sí. de aprobación y 19 de desaprobación. Sí. Calderón llegó al 9 y perdió. El 6 en realidad. Pero en el 3 pierde las elecciones, ¿no? Claro. Sí. Presidente popular no te daba necesariamente voto en el Congreso. Bueno, y ya ibas a ver la ironía en el 15, ¿no? El 68% de la gente aprobaba a Calderón en el 9, en la intermedia, en el 12, 61%, y aún así ganó el PRI, pero llegó Calderón con una aprobación de 61%. El presidente Peña, 7 de junio del 15, 52 de desaprobación. Contra 42 y aún así la mayoría. Y aún así se llevó la mayoría del Congreso. Pero ya para el 1 de julio del 18, sí. 71 de desaprobación contra 24 de aprobación. O sea, estos números nunca los había tenido ningún presidente en su elección, ¿no? Ahora, eso lo puedes comparar con los históricos o lo puedes comparar también con los gobernadores. El presidente Peña Nieto le tomó un año perder lo que podemos llamar su luna de miel o cuando se cruza la curva de desaprobación con aprobación es básicamente diciembre del 13, que muchos lo asociamos con la reforma fiscal, ¿no? que pegó mucho en las fronteras, y hubo el 14 un año de debate, de aprobación, desaprobación que se fue cruzando, y yo creo que 2 eventos que dieron un golpe muy duro a esta administración fue Ayotzinapa y la Casa Blanca. Y a partir de otoño, ya por ahí de octubre, noviembre del 14, la desaprobación empieza a crecer y ya no para. ¿No? Ya no para. O sea, sí tiene una tendencia creciente. En el último año, digamos que de ese 12, 15% ha subido esto a 20 bajos, pero realmente ya no son 4 años de divorcio entre la opinión pública. Exactamente, y eso es algo que este país no conocía. Claro. ¿No? Ahora sí es interesante y muy interesante lo que haces el comparativo hacia atrás, porque efectivamente, por ejemplo, Calderón, que llevaba alta aprobación tanto en su intermedia como al final de su gestión en 2012, perdió la intermedia en términos de Congreso y perdió en términos de partido en 2012, es decir, tampoco te garantiza una aprobación mayor, no te garantiza una continuidad. No. Entonces, digo, eso ya lo tenemos claro, Cedillo, ¿no? O sea, Cedillo termina alto y perder la elección. Exactamente. O los casos que se dieron ahorita, justamente que hablas en los estados, como por ejemplo en Querétaro, ¿no? Con un gobernador muy bien evaluado en su momento, que pierde, ¿no? De frente a la oposición del estado, ¿no? Entonces, quien ha hecho más ejercicios o más estudios sobre cómo se correlaciona la aprobación con la preferencia electoral. En general, hay consenso de que una alta aprobación no necesariamente premia, pero una alta desaprobación sí castiga. Sí perjudica, sí. ¿No? Sí. Que pasa también un poco en temas económicos. De todas maneras, en el 15 pudieron haber pensado, el presidente no es popular, pero la estructura nos da, pero con la falta de alineamiento de los partidos políticos, dice, yo ya no tengo por qué votar disciplinadamente. Exactamente. Ni en Atlacomulco. Pero entonces sí, exacto, ¿no? Que es el caso extremo. Entonces nosotros tenemos la hipótesis de que sí, que el presidente estuvo mentalmente para la gente en la boleta, ¿no? Y sobre todo fue un voto de castigo contra el PRI, ¿no? El PRI llegó a tener en este día una animadversión de 44%, que se parecía mucho a lo que... en todas las preelectorales, a la pregunta, ¿no? De por cuál partido casi la mitad de la gente dijo que nunca votaría por el PRI. 4 años de incomprensión entre el presidente y la opinión pública dan este resultado. Y la gente dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de ti, me voy con el otro. Las expectativas están muy altas, esta idea de no me entendí contigo, pero el que viene va a ser maravilloso. ¿Cómo están las expectativas? Mira, yo creo que las expectativas es un tema que si lo ves en economía, por ejemplo, de los más optimistas son los López Obradoristas,
Ahí tenemos una serie de preguntas sobre voto retrospectivo, cómo evalúas tu situación en los últimos 6 años, luego cómo la ves en los siguientes 6, ¿no? En general, tienes una visión muy crítica, niveles de, no le llamemos desaprobación, pero de gente que cree que en los últimos 6 años le ha ido mal, 55%. Que dice que ha empeorado algo situación o mucho, 25 algo y 30 mucho. Y que cree que ha mejorado en los últimos 6 años, solamente 20%. Si eso lo llevas por partido, otra vez, como era de esperarse, de hecho, los que creen que han empeorado más son los del Bronco, 71% de su voto dijo que había empeorado. Luego vendrían los del presidente electo, 66%. 2 de cada 3 votantes de López Obrador dijo que le había ido mal en los últimos 6 años. Luego vendrían los de Anaya, 54%, y obviamente los que ven su situación mejor, pues son los de José Antonio Meade, ¿no? Ahora, esto es respecto al pasado. Lo que es interesante, y es donde ya empezamos en el tema de expectativas, es qué esperas para los siguientes 6 años. ¿Y qué esperan? Pues hay optimismo, ¿no? O sea, 45%. ¿Pero optimismo desbordado, optimismo moderado? Tú me dices, 45% dice que mejorará mucho o mejorará algo. Casi 45%. 16 intensos, dice que mejorará mucho. 29% dice que mejorará algo. Pero el empeorará solamente es 28%. 20% cree que empeorará algo y 8% cree que empeorará mucho. Altísimo. Ahora, pasas de un país que iba mal a la idea de que va a ir muy bien. Así es. ¿Verdad? Y ahí es donde vamos realineando los optimismos, ¿no? Es decir, creo que en nuestra próxima medición postelectoral queremos ver niveles de optimismo y nivel de expectativa, ¿no? O sea, pero es casi mecánico, ¿no? El número de personas que decían que el país iba mal, ahora dicen que va a ir muy bien. Es casi el mismo número. Sí. Así es. Ahora, si lo ves por partido, por fuerza electoral o por preferencia electoral, es interesante que los que resultan más optimistas son los de José Antonio Meade, más que los López Obradoristas. Fíjate, sí. Interesante, no está fácil explicación, sí. ¿No? Pero las reformas darán efecto a pesar de todo. Pues sí, 65% dijo que mejorará algo mucho en los siguientes 6 años. Luego vendrían ya los López Obradoristas, están arribita del promedio, están en 48. Hay que recordar que el promedio era 45. Luego vendrían los de Jaime Rodríguez Calderón, 32%, que por cierto, esos son los más pesimistas. 47% de ellos cree que su situación va a empeorar. Pues porque era la razón, ¿no?, por la que querían votar por él. Exacto. Y luego en el lado negativo, sí, de la ecuación, luego estarían los anayistas con 41%, ¿no? Los López Obradoristas solamente, hay algún nivel de pesimismo, 27% cree que empeorará. Aún entre los obradoristas. Aún entre los López Obradoristas. Sí, ¿no? O sea, no hay un... yo creo que son cautos, ¿no? Es decir, exacto, que este es interesante. Dosis de escepticismo. Porque este sería un porcentaje que estaría dispuesto a dar el beneficio de la duda, depende de qué suceda, ¿no? Es decir, todavía puede crecer López Obrador en popularidad, dirían estos números, ¿no? Tiene, o sea, hay optimismo, hay optimismo, pero 1 de cada 4 votos lo votó aún pensando que la situación no va a mejorar. Y entonces podrías tener profundizar en eso, un margen, ¿no? No para todo hay. O que no lo van a dejar, etcétera. Pero el índice de confianza del consumidor, que es muy consonante con lo que tú dices, es un rebote de 14 puntos para las perspectivas económicas del año próximo. Y la de Reforma que se publicó hace algunos días, el optimismo lo traes en 2/3. O sea, la gente cree que económicamente va a estar mejor, que va a haber más sueldos, que va a haber más trabajo, que todo va a estar que va a haber más seguridad. Hay que decir que eso pasó hace también 6 años con Peña Nieto. Con estas proporciones. Un poquito más abajo, pero había cautela, ¿no? Así es, pero sí sí hubo optimismo. Lo que pasa es que duró muy poco. Sí. Mira, duró, había optimismo, pero no, exacto. No en estos niveles. Ahora, en otro tema, esto es situación económica, que ya vamos a los específicos de inseguridad. Si la estrategia del presidente Peña Nieto contra el crimen organizado debe seguir o debe cambiarse. 81% debe cambiarse en el agregado de la población,
pero si vas por fuerza electoral, 91% de los López Obradoristas debe cambiarse. Luego vendrían los de Jaime Rodríguez, 88, luego vendrían los de Ricardo Anaya, 84, y en el caso de José Antonio Meade solamente 57. Es interesante que en el caso de Meade todavía una tercera parte, 33%, cree que debe seguir. Claro. O sea, sí hay, digamos... Pero son los hiperresistentes, pero en general está reprobada la estrategia, ¿no? Así es, así es. El voto duro verdaderamente, ¿no? Así es. Otros dos datos que me parece interesante revisar, digamos, podríamos entrar en detalle en una entrega que queremos hacer sobre las reformas, que me parece cómo están viendo las reformas la gente, si cree que se deben de revisar o no. Pero me parece... ¿Cuál te sale mejor? Porque la reforma, la educativa, no salía tan mal, ¿no? La gente decía, incluso 10 puntos abajo de quienes votaron por López Obrador, de no la cambien. Sí, aquí hay que... No toda es, ¿no? Sí, no la cambien, le decían, ¿no? Hay que distinguir entre una medición postelectoral, ese es el público en general, y este es entre votantes. No, bueno, en principio tienes un presidente que debe gobernar para todos. Pero estos son los que... Esta es tu base, digamos, ¿no? Y es a qué grado, a qué nivel la vas a atender. ¿Y la energética, ¿no? ¿Cómo te sale? Todas en general están bastante críticas, o sea, y a mí más, digamos, lo que me llama la atención es el crecimiento o el cambio de años. O sea, esto lo medimos en el 15 y lo volvimos a medir ahora, y sí, la sensación de que estas reformas han perjudicado. Es como está planteada la pregunta, si la reforma lo ha beneficiado o lo ha perjudicado, y fuimos revisando cada una de ellas, ¿no? Les doy el resumen. En la educativa, que ha perjudicado en esta última entrega, 45% contra 18 que ha beneficiado. Energética, 59 que ha perjudicado contra 10 que ha beneficiado. Telecomunicaciones, 39 que ha perjudicado contra 18 que ha beneficiado. Sí, el juicio es muy negativo, pero digamos es un juicio más global, no es que sea tan matizado. Pero es interesante cómo ha cambiado en el tiempo, porque en el 15 la sensación, por ejemplo, de la educativa de beneficio o de que ha sido perjudicado, era 30% que le ha beneficiado contra 23 que le ha perjudicado. El beneficio cayó 12 puntos, de 30 a 18, y la idea que te ha perjudicado creció de 23 a 40. Oye, nos podríamos quedar la noche entera aquí hablando de datos. La encuesta está disponible para quien la quiera consultar. Así es. Algunos todavía los vamos a publicar, por ejemplo, esto de las reformas no está la entrega completa, pero estos de los que platicamos hoy ya están en artículos de Milenio. Ya nos diste la primicia en estos temas, cosa que agradecemos cumplidamente, doctor. Al contrario, muchas gracias. Nos debes la plática sobre eso y también sobre elección a Congreso, que es otra parte interesante también. Elección a Congreso sobre representaciones y subrepresentaciones. Así es. Que venga otra vez, pues, ¿no? Por supuesto, necesitamos la segunda parte. Cuando ustedes me inviten. Aquí nos vemos y obviamente invitaremos a nuestros amigos del auditorio, les avisaremos puntualmente cuando tengamos la segunda parte de esta plática con Paco Abundis. Leonardo, nos vamos por hoy. Nos vamos, Verónica. Muchas gracias. Para saber más sobre estos temas, visita las siguientes páginas. Parametría.